Si firmaste una hipoteca a 30 años para una casa nueva en los últimos años, es posible que hayas comprado una estructura diseñada para envejecer antes que tu deuda. Esa es la realidad incómoda que casi nadie menciona en la sala de ventas. Por primera vez en generaciones, la vida útil física de muchas viviendas nuevas es más corta que el préstamo que las financia. Durante décadas, una casa era sinónimo de permanencia. Muros gruesos, madera densa, cimientos pensados para durar generaciones. Hoy, en muchas urbanizaciones recientes, las viviendas se construyen como productos logísticos optimizados para rotación rápida de capital. No se diseñan para resistir 100 años. Se diseñan para cumplir código, venderse rápido y sostener márgenes trimestrales. Y ahí aparece la primera gran mentira: construida según código. Cuando un agente inmobiliario pronuncia esa frase, suena a excelencia técnica, pero en realidad significa que cumple el mínimo legal exigido para no infringir la normativa. El código de construcción no es un estándar de lujo ni de durabilidad extraordinaria. Es el piso más bajo permitido. Es el equivalente a aprobar con la nota mínima necesaria para no reprobar. En el mundo de los grandes constructores por volumen, el objetivo no es superar ese mínimo, sino acercarse lo más posible a él sin cruzar la línea. Cada centímetro adicional de calidad representa un costo. Y cuando multiplicas ese costo por cientos o miles de viviendas en un desarrollo, el incentivo para recortar es enorme. El primer lugar donde esta lógica se vuelve peligrosa es el suelo mismo sobre el que se levanta tu casa. Hace décadas, los constructores locales elegían terrenos estables, analizaban el comportamiento del suelo y evitaban zonas problemáticas. Hoy, los grandes desarrolladores compran extensiones de tierra más económicas. Antiguos campos inundables, zonas de relleno, terrenos con pendientes pronunciadas que deben nivelarse, para hacerlos construibles. Se retira la capa superior fértil y se reemplaza por tierra de relleno compactada rápidamente. En teoría, las máquinas modernas compactan lo suficiente. En la práctica, el suelo necesita tiempo para asentarse de forma natural. Cuando se construye sobre relleno reciente, los movimientos diferenciales pueden aparecer en los primeros años. La losa se fisura, las paredes muestran grietas, las puertas dejan de cerrar correctamente. No siempre es catastrófico, pero el patrón se repite con inquietante frecuencia. Y cuando el cimiento se mueve, todo lo demás hereda ese problema. Aquí entra el segundo factor crítico: la mano de obra. En el pasado, muchos carpinteros y cuadrillas eran remunerados por hora. Medir con cuidado, corregir un error y asegurarse de que el marco estuviera perfectamente alineado no representaba una pérdida directa de ingreso. Hoy, en muchas obras de alto volumen, los equipos reciben pagos por unidad o por fase completada. Cuanto más rápido terminan, mayor es su margen. Ese esquema crea una presión constante por velocidad. Si un trabajador detecta un montante torcido o una membrana mal colocada, detenerse implica perder tiempo valioso. El resultado no es necesariamente negligencia intencional, sino decisiones aceleradas en un entorno donde el calendario pesa más que la precisión. Los defectos típicos no siempre se ven en la visita final. Conductos de aire aplastados detrás de muros, barreras impermeables mal selladas alrededor de ventanas, techos con solapes mínimos en el revestimiento. Todo parece impecable una vez que el yeso y la pintura cubren la estructura, pero los problemas quedan ocultos. Y eso nos lleva a la tercera capa del problema: los materiales. La madera antigua, proveniente de bosques de crecimiento lento, era densa y resistente. Podía soportar ciclos de humedad y secado con menor deformación. La madera moderna, cultivada en ciclos rápidos para maximizar producción, es más ligera y tiende a torcerse al secarse. No es inútil, pero exige mayor precisión en instalación y protección contra humedad. Además, muchos pisos ya no utilizan vigas macizas tradicionales, sino vigas estructurales compuestas de fibras y adhesivos. Funcionan bien en condiciones secas y bajo cálculos teóricos.
pero cuando una fuga pequeña y persistente las alcanza, el adhesivo puede debilitarse. La integridad estructural depende entonces de un material que no tolera el agua del mismo modo que la madera sólida. Y aquí surge una ironía moderna. Para lograr eficiencia energética, las casas se sellan con envolventes plásticas que reducen la ventilación natural. Esto mejora el consumo energético, pero también atrapa la humedad cuando hay filtraciones. El agua ya no se seca fácilmente. Permanece dentro del muro, degradando lentamente lo que debería sostener tu patrimonio. Sin embargo, los compradores rara vez inspeccionan la estructura desnuda. Lo que ven son encimeras brillantes, electrodomésticos de acero inoxidable y pisos laminados que imitan madera. Y aquí entra en juego otra ilusión poderosa: la calidad de construcción basada en acabados visibles. Los constructores saben que el cliente promedio evalúa lo que puede tocar y fotografiar. Por eso invierten estratégicamente en superficies atractivas, mientras optimizan costos en lo que queda oculto tras el yeso. El mármol puede impresionar, pero no compensa un sistema de drenaje mal instalado o un marco que no está perfectamente escuadrado. La pregunta entonces no es si todas las casas nuevas son defectuosas. Muchas cumplen adecuadamente su función. La pregunta es si el modelo actual prioriza longevidad o rotación. Y cuando observas la combinación de suelo acelerado, mano de obra presionada y materiales optimizados para costo, empieza a dibujarse un patrón inquietante. No se trata de un error aislado, sí es un sistema. Pero el problema no termina en física y construcción. Existe una capa adicional, menos visible pero igual de determinante, que convierte cualquier defecto en una batalla cuesta arriba para el propietario. Esa capa está escrita en el contrato que firmaste y cambia por completo las reglas del juego. El contrato que firmaste el día del cierre puede ser más determinante que el tipo de madera en tus paredes, porque incluso si detectas un problema estructural en los primeros años, descubrirás que la capacidad real para exigir responsabilidad está cuidadosamente limitada. Muchos contratos de viviendas nuevas incluyen cláusulas de arbitraje vinculante. Eso significa que, ante un conflicto serio, no acudes a un tribunal público conjurado. Acudes a un proceso privado, generalmente confidencial, donde el árbitro no es un juez estatal sino un profesional seleccionado dentro de un sistema acordado por ambas partes. Y aunque en la práctica el constructor tiene experiencia repetida en ese entorno y el propietario no. El arbitraje no es ilegal ni necesariamente injusto por definición, pero cambia la dinámica. Reduce la transparencia, limita recursos de apelación y, en muchos casos, desalienta litigios largos y costosos. Para el propietario promedio, enfrentarse a una corporación con equipos legales especializados resulta intimidante. El resultado es que muchos defectos estructurales se negocian en silencio o se asumen como desgaste normal. Y mientras tanto, el reloj de la garantía corre. Las garantías estructurales suelen tener plazos específicos. 1 año para acabados, 2 para sistemas, 10 para estructura, dependiendo de la jurisdicción y del contrato. El problema es que muchos defectos graves no se manifiestan plenamente en el primer año. Una barrera de humedad mal instalada puede tardar varias temporadas lluviosas en mostrar daño visible. Un asentamiento diferencial del suelo puede parecer menor al principio y agravarse con el tiempo. Cuando el síntoma se vuelve evidente, el plazo puede haber expirado. Y entonces el propietario descubre que la calidad de construcción prometida tenía fecha de caducidad implícita. Pero incluso antes de llegar a ese punto, existe otro mecanismo menos evidente: la estandarización masiva. En un vecindario antiguo, cada casa fue construida en momentos distintos, con materiales y cuadrillas diferentes. Si una falla aparece, es aislada. En muchos desarrollos modernos, cientos de viviendas se construyen en pocos meses con los mismos materiales, el mismo diseño y a menudo las mismas cuadrillas. Eso significa que los errores también se replican en serie. Si el sellado de una ventana fue instalado incorrectamente en una fase apresurada, es probable que decenas de viviendas compartan ese defecto. Si el drenaje perimetral no fue ejecutado con la pendiente adecuada, el problema no será individual,
sino comunitario. Y aquí aparece un riesgo poco discutido: la sincronización de fallas. Cuando materiales económicos y técnicas aceleradas envejecen al mismo ritmo, los problemas no se distribuyen en décadas, sino en oleadas. A los 10 o 15 años, el revestimiento comienza a deteriorarse en toda la calle, y los techos presentan filtraciones similares en varias casas. Las fisuras de cimiento se repiten con patrones parecidos. El impacto no es solo estructural, es financiero. Cuando múltiples propiedades en un mismo desarrollo requieren reparaciones costosas simultáneamente, el valor de reventa puede verse afectado. Los compradores potenciales investigan antecedentes del vecindario. Las inspecciones revelan patrones. El atractivo inicial del diseño uniforme se convierte en vulnerabilidad compartida. Y todo esto ocurre mientras la hipoteca continúa durante décadas. Aquí es donde la llamada calidad de construcción revela su carácter superficial, porque muchas decisiones que determinan la durabilidad real se toman antes de que el comprador visite la casa modelo. El sistema de adquisición de materiales en grandes volúmenes se basa en negociación agresiva con proveedores. Cada componente se evalúa por costo unitario. O si una válvula más económica cumple con el estándar mínimo exigido por código, aunque tenga menor esperanza de vida, suele imponerse frente a la opción más robusta. En el mundo de la construcción por volumen, ahorrar pequeñas cantidades por unidad puede traducirse en millones cuando se multiplican por miles de viviendas. Desde la perspectiva corporativa, la decisión es racional. Desde la perspectiva del propietario, el efecto acumulado puede ser costoso. Y mientras tanto, el marketing sigue hablando de detalles premium, acabados de lujo y diseño moderno. La mayoría de los compradores no tienen acceso a la fase estructural. Visitan cuando los muros están cerrados, el piso instalado y la iluminación encendida. Es difícil evaluar la calidad de un marco que ya está oculto bajo paneles de yeso. Por eso, la etapa más crítica ocurre antes de que el interior esté terminado. Existe un momento específico en el proceso de construcción en el que la estructura está expuesta, las instalaciones eléctricas y de plomería visibles y el aislamiento aún no cubierto. Ese instante es la única ventana real para verificar la ejecución interna antes de que desaparezca tras pintura y decoración. Sin embargo, muchos compradores no solicitan inspecciones independientes en esa fase. Confían en la inspección final o en la certificación municipal, ya que nuevamente se basa en cumplimiento de código mínimo, no en excelencia estructural. Y ahí es donde la ilusión se consolida. Porque una vez que los muros están cerrados, cualquier defecto interno se convierte en un misterio difícil de probar. La humedad atrapada, el conducto aplastado o la fijación insuficiente quedan ocultos hasta que el daño es evidente y costoso. Pero aún falta entender por qué, a pesar de todo esto, el mercado sigue funcionando. ¿Por qué las casas se venden rápido? ¿Por qué los desarrollos se expanden y por qué la narrativa de nuevo es mejor persiste incluso cuando las señales físicas apuntan a vulnerabilidad estructural? La respuesta no está solo en la ingeniería ni en el contrato. Está en la psicología del comprador moderno y en la forma en que confundimos novedad con calidad. Y ese es el punto donde la mentira se vuelve más poderosa que el hormigón agrietado. La razón por la que el mercado sigue absorbiendo casas nuevas a un ritmo acelerado, incluso cuando la calidad estructural es cuestionable, no tiene que ver solo con necesidad habitacional. Tiene que ver con percepción. Nuevo se ha convertido en sinónimo automático de mejor, sin desgaste, sin historia, sin problemas heredados. Frente a una vivienda antigua con posibles reformas pendientes, la casa nueva ofrece pintura fresca, electrodomésticos brillantes y la promesa implícita de cero preocupaciones durante años. Esa promesa es emocionalmente poderosa. El comprador entra en una casa modelo perfectamente iluminada, con aroma neutro, música suave y muebles estratégicamente colocados para maximizar sensación de espacio. No ve el subsuelo compactado a toda prisa. No ve la cinta impermeable mal adherida detrás del revestimiento.
No ve la presión de calendario que empujó a terminar esa fase en menos tiempo del recomendable. Ve encimeras relucientes. Y ahí entra la distracción más efectiva del sector: los acabados. En muchas promociones, una parte significativa del presupuesto visible se concentra en elementos superficiales que impactan en la primera impresión. Encimeras de piedra, grifería moderna, electrodomésticos de marca, iluminación decorativa. Estos componentes se pueden sustituir con relativa facilidad en el futuro. No determinan la integridad estructural de la vivienda. Sin embargo, condicionan la decisión emocional de compra. Lo estructural, en cambio, es costoso de modificar una vez terminado. Pues cambiar un sistema de drenaje mal diseñado, reforzar un cimiento con asentamiento diferencial o sustituir vigas afectadas por humedad implica obras invasivas y caras. Pero esos aspectos no son visibles durante la visita estándar. La psicología funciona así. El cerebro evalúa lo tangible y brillante. Lo oculto queda relegado. Además, existe un factor financiero que empuja hacia lo nuevo: las tasas preferenciales, incentivos del constructor, ayudas para cierre rápido. Los desarrolladores trabajan con entidades financieras para facilitar condiciones atractivas que reducen la fricción inicial. El mensaje es claro: comprar ahora es sencillo y conveniente. Pero esa facilidad puede ocultar riesgos a medio plazo. Cuando una vivienda antigua necesita reformas, el comprador lo sabe y negocia el precio en consecuencia. Cuando una vivienda nueva tiene defectos ocultos, el comprador asume que la garantía y el prestigio del constructor lo protegen. Y es ahí donde la ilusión se vuelve peligrosa. Porque el deterioro estructural no aparece de forma dramática el primer día. Se manifiesta lentamente. Una pequeña grieta que parece cosmética. Una puerta que roza ligeramente el marco. Una mancha leve en el techo tras una temporada de lluvias intensas. Cada síntoma individual puede parecer menor. En conjunto, forman un patrón. El verdadero riesgo no es que una casa nueva colapse en 5 años. El riesgo es que, en 15, necesite intervenciones mayores justo cuando el propietario aún tiene una deuda significativa pendiente. Ese desfase entre vida estructural y vida financiera es lo que convierte la calidad de construcción en una narrativa cuestionable. Entonces, ¿significa esto que toda casa nueva es una mala inversión? No necesariamente. Significa que el proceso de compra debe cambiar. La herramienta más poderosa del comprador no es el folleto ni la visita guiada. Es la inspección independiente en el momento correcto. Existe una fase específica durante la obra, antes de que se cierre el panelado interior, donde la estructura está visible. Ese momento permite verificar alineación del marco, correcta instalación de barreras de humedad, calidad del cableado, fijación adecuada de conductos y cumplimiento real de detalles constructivos. Contratar un inspector privado en esa etapa puede parecer un gasto adicional innecesario. En realidad, es una de las pocas oportunidades reales para exigir correcciones antes de que los defectos queden ocultos. Una vez cubiertos los muros, la discusión se vuelve técnica y difícil de demostrar. También es crucial revisar el contrato con asesoría legal independiente. Entender cláusulas de arbitraje, limitaciones de garantía y responsabilidades específicas puede evitar sorpresas posteriores. Firmar sin leer en detalle es aceptar un sistema diseñado para proteger principalmente al constructor. Más allá de eso, el comprador informado debe aprender a distinguir entre acabado y estructura. Preguntar por tipo de suelo, método de compactación, especificaciones de vigas, sistema de drenaje perimetral y calidad de membranas impermeables. Aunque el agente de ventas no tenga todas las respuestas, la sola pregunta cambia la dinámica, porque el mercado responde a lo que el comprador exige. Si la mayoría sigue priorizando encimeras sobre estructura, la industria continuará optimizando lo visible. Si la demanda comienza a valorar robustez y transparencia técnica, el incentivo puede desplazarse. La llamada mentira de la calidad de construcción no es un secreto oscuro escondido en una bóveda.
Es un conjunto de decisiones racionales dentro de un sistema que recompensa velocidad y apariencia. Mientras el comprador promedio siga confundiendo novedad con durabilidad, el modelo no cambiará. Al final, una casa no es un electrodoméstico que se reemplaza cada pocos años. Es el activo más grande que la mayoría de las personas adquirirá en su vida. Tratar esa decisión como si se tratara de elegir el último modelo de cocina es un error estratégico. La diferencia entre una vivienda que envejece con dignidad y otra que se convierte en una carga financiera no siempre está en el precio ni en el diseño exterior. Está en los detalles invisibles que sostienen el conjunto. Si compras nuevo, hazlo con escepticismo técnico, no con entusiasmo decorativo. Confía menos en el brillo y más en la física. Porque la verdadera calidad de construcción no se anuncia en un cartel, se demuestra en cómo resiste el paso del tiempo.